Bienvenidas todas, bienvenidos todos a este encuentro de dinámicas de película. En realidad no solo es de película, sino también tenemos en cuenta la serie, por supuesto. Y esto de alguna manera eh, es de esta manera, es decir, que vamos a estar viendo casualmente hoy una serie que es El Eternauta. Em, Posiblemente cuando vaya avanzando sobre la serie no solamente hable de matrices o de los órdenes, sino también algo de el impacto que iba teniendo la miniserie en mí. No, no fue cualquier miniserie, realmente hubieron muchos temas que me parece que son interesantes poderlos plantear y también lo interesante de cómo uno se introduce, digamos, o es llevado a través de esta obra a experiencias que uno también tuvo. Voy a hacer primeramente una presentación formal para decirles, eh, para decirles que la producción del Eternauta, el creador y dirección es de Bruno Stagnaro, el guión es de Bruno Stagnaro, Ariel Staltari, Gabriel Stagnaro, María Alicia García y Martín Wine. Consultor creativo, Martín Mórtola Westergel, que es el nieto del autor original de la obra. Está basada esta miniserie en la obra, en la historieta El Eternauta, que es de 1957, y esto es de Westergel y también de Francisco Solano López. Bueno, luego está la producción ejecutiva, son muchos los que están allí, eh, productores, la productora acá, IS Films, la distribución que está dada por Netflix, y también les cuento, ya que obtuve ese dato, que el presupuesto que se gastó estimativamente fueron 15 millones de dólares, que no es mucho, para la gente de a pie como nosotros es muchísimo, pero en general esto no es mucho, digamos, para una producción de este tipo. Eh, bueno, en principio... Yo no conocía, yo no había leído el libro, así que la historieta no la tenía, no la había leído, había escuchado comentarios sobre la misma, pero nunca me llamó leerla realmente. Y me encontré con la miniserie y tiene que ver con a veces esos encuentros inocentes que uno no se imagina que puede pasar o que puede emerger. Y de repente comienza la obra con algo de lo cotidiano. Es decir, si ustedes me preguntan, digo, de qué trata? Empieza todo muy cotidiano, tres amigas en un barquito, están ahí las tres hablando, jugando, compartiendo, digamos, un momento. Creo que era una despedida para una de ellas que se iba a ir a otro país para hacer, iba a estudiar, aparentemente iba a estudiar algo. Entonces empieza de esta manera, contando algo de la cotidianeidad, eh, y a la vez aparece otra imagen. Y aparece la otra imagen donde van en el auto tres hombres, y esos tres hombres se van a encontrar con un cuarto y un quinto después, que era un día viernes, y era viernes de truco. ¿No? Y yo les cuento algo que a mí me pasa. Yo generalmente la música de las canciones, de las películas, perdón, y de las miniseries, no identifico mucho, sino que las tengo como integradas al material, como que me resuenan dentro del material. Pero cuando veo esa escena, esa primera escena de estos tres hombres en el auto, de repente están cantando. Y están cantando, no hay que tener un auto. Bueno, es manal lo que... No, pibe. Es decir, estamos hablando pero cuando emergió esto y estaba sucediendo, yo también la estaba cantando. Es decir, que resonó en mí algo eh, algo de la canción, vamos a decirlo así, que también tenía que ver conmigo, porque en realidad
esa canción, en cuanto me puse a cantarla, me refirió a una época de mi vida. Me fui, pero así, a la adolescencia. Me fui teníamos un conjunto que ahora se llaman bandas, pero en aquella época era conjunto y era de música, el nuestro era música progresiva. Les comento por los que conocen la diferencia en esto, ¿no? De la música progresiva y la música. Entonces, de repente, casi Ujú. les diría, fui llevado y ¿Ya de qué? traigo esto. ¿A quién está hablando ahí? Espere, espere que silencio. Este, fui llevado a ese momento. ¿Y por qué se los comento esto? Porque eh, los que estamos en el tema de las constelaciones transindividuales, los órdenes del amor y las matrices, en realidad cuando hacemos el trabajo muchas veces desde el sentir, lo que nos sucede es esa situación de ir hacia un material de repente. Y ese material tenía que ver con una etapa, en principio, que fue como segundos. Fui tomado por esto, no es que hubo algún después fue como darme cuenta de lo que estaba pasando, pero en el momento era algo que surgía naturalmente y era llevado de esta manera. Yo quiero aclarar algo, salgo un poquito de la miseria y quiero comentarles algo. El grupo probablemente ya tenga conocimiento de lo que son los órdenes del amor y lo que son las matrices relacionales. Y el abordaje que nosotros tenemos desde las constelaciones, que es un abordaje sistémico. Entonces, hago una brevísima mención de los órdenes del amor y hago una brevísima mención también y relación con las matrices relacionales. ¿Por qué? Porque es desde donde vamos a estar mirando la obra. Entonces, si uno ya tiene conocimiento sobre esto, le sale naturalmente y lo va a estar viendo en el transcurso de que vayamos comentando o hablando sobre alguna de las escenas, pero aquellos que se acercan también inocentemente pueden quedar un poco descolocados si no tienen idea que los órdenes del amor tienen que ver con su creador, que es de las constelaciones también familiares, que es Bert Hellinger. Bert Hellinger determinó o fue estudiando de alguna manera cómo para que el amor pueda fluir tienen que haber ciertos órdenes en el sistema. Y entonces él detecta tres órdenes, vamos a decir, que es la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el tomar y la jerarquía. Entonces, cuando estos tres órdenes están, digamos, en equilibrio, el amor puede fluir. Y si realmente estos órdenes no están en equilibrio, generalmente aparecen situaciones de tensión, de conflicto, de malestar. Entonces, tenemos en cuenta los órdenes que son lineamientos generales en este sentido para tener en cuenta cómo funcionan los sistemas. Ahora, el tema es que cuando nosotros necesitamos ver cómo funcionan los sistemas relacionales, lo que vamos a tener en cuenta son las matrices relacionales que vienen de estos órdenes. Es decir, luego esto se juega en la cotidianeidad. Y uno se pregunta, ¿y cómo se juega? ¿Cómo se juega este orden pertenencia en la cotidianeidad? Entonces aparecen matrices, es decir, formas de relación que están establecidas, se las menciono: matriz poder, matriz autoridad, matriz jerarquía, matriz elección, matriz pertenencia, parte del orden pertenencia, matriz pertenencia, luego matriz agresión, matriz responsabilidad. Es decir, que ahora cuando nosotros vamos a ir viendo en la cotidianeidad cómo se juega, es cómo se juegan estos órdenes dinámicamente dinámicamente. Entonces vamos a ir entendiendo algo de lo relacional y algo de lo sistémico, porque si algo tienen las matrices relacionales es una mirada sistémica. No solamente la matriz ya tiene una característica sistémica, sino que además cada matriz tiene lugares y entonces una persona puede estar ocupando la matriz, tener activa, vamos a decir, la matriz poder, hoy la vamos a ver mucho acá en esta miniserie, y en realidad esa matriz poder tiene el lugar de quien ejerce el poder, quien acata el poder, quien transgrede el poder y cómo se juega.
en ese sentido el poder, y así las demás matrices. Entonces, esto quería traerlo como primera imagen de lo que a mí me ocurrió cuando escuché esa canción de Manal de los años, yo diría 70, no me acuerdo exacto, pero estamos ahí, es 69, 70, 71, pero era de esta época. Por supuesto que después las diferentes canciones que vamos a estar, vamos a escuchar durante la miniserie, fueron escuchando, también tienen esa época, ¿no? Es decir, que estamos, muchas de ellas las reconocemos, con lo cual esa primera escena me llevó a algo que tiene que ver con la matriz pertenencia. Me sentí identificado. Y acá estamos hablando de matriz pertenencia. Matriz pertenencia no es solamente formar parte, sino también esa identificación con ese grupo etario o con esa época o con esto, de ese grupo en el cual me fue llevando esa canción inicial. Y si ustedes recuerdan algo de la escena siguiente, lo que emerge es un cacerolazo. Díganme, ¿quién de ustedes no, bueno, Cecilia por ahí, pero quién de ustedes no vivió un cacerolazo? ¿Entienden lo que digo? Bueno, Cecilia ahora está acá, así que también forma parte, pero lo digo en general, como que de alguna manera aparece nuevamente aquí una protesta que tiene, por un lado, algo de la vivencia, de lo cotidiano de cada uno de nosotros de manera diferente, por haber ido, por no haber ido, por haber salido al balcón. Les digo más, cuando ustedes ahora pueden pensar en el cacerolazo y tal vez eso también lo lleve a alguna situación en la cual ustedes digan, me acuerdo cuando y salimos y nos fuimos a 2 cuadras, 3 cuadras, a esa esquina, a lo que sea. O los que decían, no, yo cuando los escuchaba me metía adentro, estaba totalmente desacuerdo. ¿Entienden? No importa, no es por reivindicar el acto, sino por reconocer algo de lo que estaba sucediendo. Y cómo eso también tiene que ver, cuando miramos esa escena, tiene que ver, por un lado, con la matriz agresión. Matriz quien agrede, quien es agredido, quien salva, esa es la matriz general, pero después nosotros vamos a ir viendo en diferentes situaciones cómo las matrices también se juegan y cómo en ese nivel estamos en un nivel social de la matriz. ¿Qué quiere decir? Las matrices no tienen solamente un nivel que puede ser intrasubjetivo, digamos, sino que también tiene que ver con lo relacional, con lo intersubjetivo. Y en este caso también tiene que ver con algo de lo social. Es decir, las matrices se expresan en los tres niveles y nosotros, bueno, por supuesto, podemos leerlas en los distintos niveles que van emergiendo. Y entonces ustedes ven ahí algo de la matriz agresión, la protesta, el enojo y también la matriz responsabilidad. ¿Quién se tenía que hacer cargo para que no haya tantos cortes de luz? O para que de nuevo le hayan cortado la luz y la gente ya estaba, después de horas, alguien no se estaba haciendo cargo. ¿Qué matriz es esa? Entonces pueden ver también en lo social allí ese juego con la matriz responsabilidad. Quien se hace cargo de lo propio, quien no se hace cargo de lo propio y quien se hace cargo de lo que el otro no se hace cargo. Acá el que se tiene que hacer cargo no se hace cargo. Y como tiene un nivel, digamos, de autoridad y de poder, no se puede acceder directamente. ¿Entienden? No pueden acceder directamente, pueden hacer la protesta. La protesta es la manera de producir digamos, una protesta para que se tenga en cuenta un reclamo, esa palabra, un reclamo para que se tenga en cuenta las necesidades. Y entonces, así empieza, vamos a decir, la miniserie. Agrego una escena más, y es la escena inicial. Porque en esa escena inicial que les mencioné recién, es la hija de Juan y de Elena, Clara, es la que está en el bote con las amigas. Ahí sucede algo que ya esa escena muestra, algo de pasar de la cotidianeidad a lo siniestro.
De repente ella mira, la puerta se cierra, las amigas quedan afuera porque ven algo raro ahí que no entienden qué, parecía, no sé, a mí la primera escena me dio como aurora boreal, pero no entendía qué pasaba, ¿eh? Era como esa imagen de algo de color que aparece en el cielo, todavía yo tampoco entendía qué sucedía ahí, y de repente cuando ella queda en la cabina y las amigas quedan afuera, de repente se da cuenta que sus amigas habían muerto. Y ahí lo que trae es eso de lo siniestro, que de repente lo cotidiano empieza a cambiar y empieza a tener una dimensión inesperada que no sabemos de qué se trata y nos deja en un estado de perplejidad o de alerta. Asimismo, un poco se da el juego cuando ellos llegan a la casa, al final llegan a la casa de Favali, del dueño de casa que está con otro amigo ahí, que es Lucas, y ellos llegan y empiezan un poco a compartir lo que es esos encuentros de hombres para compartir y pasarla un rato bien, digo. Entonces aquí se da esa, encargan un whisky, ahora que me acuerdo, y se ponen a jugar al truco. Y todo lo que tiene el juego del truco. Y entonces ahí se da todo ese juego entre ellos, lo que es el juego con el compañero, las mentiras, el desafío, todo lo que tiene esto. Hasta ahí cotidianeidad. Hasta ahí un estado de paridad, podríamos decir, entre los integrantes. Entonces estaban ahí jugando, pasándola bien, y de repente, así como estaba aquella escena que les mencioné de Clara, está esta escena que se corta la luz. Por supuesto, tomado como un corte de luz más en nuestra querida Buenos Aires, y entonces dice, che, dejen las cartas como está, que las seguimos, que seguimos el juego, porque ahora que ligó carta, viste, no quiere cortarlo. Entonces, aquí comienza algo a suceder que tiene que ver con lo inesperado. Y lo inesperado tiene que ver que estábamos hablando de diciembre, fines de diciembre, digamos, verano en Buenos Aires, y de repente una nevada, algo inentendible directamente, inentendible, algo que no se sabía ni de qué se trataba. Y este no saber de qué se trata hace que uno de los integrantes de ese grupo, de alguna manera, quiera ir a ver qué le pasó a su mujer y a su hija. Y entonces le dicen que no salga, de repente ven como los autos no frenan y chocan contra otros autos, no entienden, no hay un entendimiento de lo que está sucediendo todavía. En realidad esto va a ir creciendo de a poco. Y entonces sale, y cuando sale, bueno, se cae inmediatamente muerto. Quiero hacer aquí un comentario en relación a este material cuando nosotros lo vemos, ese material en las constelaciones, porque muchas veces cuando estamos trabajando con una visualización, muchas veces aparecen escenas de un volcán arrasando o aparecen escenas de un río caudaloso que se lleva todo. Y entonces, de alguna manera, algo de esto que estaba pasando en lo externo, a mí me trajo esa imagen de ese material, cómo aparece en las constelaciones. Y entonces tenemos que observar que de alguna manera parte de las matrices que están allí tienen que ver con la matriz poder, tiene que ver con la matriz agresión. Entonces hay algo que se va mostrando, con lo cual, en este caso, ellos iban tomando conciencia de algo que estaba pasando. Cuando uno dice, voy a salir a agarrarlo, y dijeron, no, no salgas, no salgas. Entonces, se van quedando y empieza a aparecer esto siniestro que se está jugando ahora desde no entender qué estaba sucediendo. Aquí se empieza a transformar la obra. Y lo que antes era un grupo
de amigos, digamos, que se encontraban para pasarla lindo y jugar un rato y tomar algo, de repente ahora se transforma y se empieza a transformar en un grupo de supervivencia. Es decir, ahora ya empezar a tener en cuenta qué está sucediendo, que hay algo que les está agrediendo, que no entienden bien qué es, pero están viendo el efecto que está teniendo en los que le rodean. Y entonces empieza a aparecer un modo de vida de nivel de supervivencia. Para entender el modo de vida de supervivencia es cuando muchas veces no se puede cubrir lo básico. Y podemos empezar por lo básico fisiológico, el agua, la comida, y podemos entender luego otros niveles de lo básico necesario para poder funcionar en el mundo y en las relaciones. ¿Desde qué lugar? Porque cuando se está en un nivel de supervivencia, en general se está viviendo desde un nivel de temor, de miedo, de escasez. Es decir, todos estos principios van a estar ahí dando vuelta y lo traigo porque la obra lo trae de esa manera sucediendo, pero podemos pensarnos cuánto en nosotros también existen estos niveles, ¿no? También a veces de temor en relación a la vida, a veces a nivel de la escasez que nos habita, ¿eh? No estoy diciendo cuando realmente está sucediendo lo que sucede, a tal punto que me acuerdo que Ana, la mujer de Favali, del Tano, digamos, está preparando el agua para hacer, no sé si un mate o que iba a preparar de desayuno y el marido viene y le dice, ¿qué estás haciendo? De ninguna manera, no sabemos si esto contaminó el agua, cosa que era muy probable además, ¿no? Entonces se empieza a armar un grupo diferente. Y ahora cuando empezamos a ver este grupo, cómo funciona, está quien tiene la autoridad. En realidad hay dos personas que comparten la autoridad allí en esta miniserie. El primero es Juan. Juan es el que, eh, digamos, es Darín, vamos a decirlo. Juan es Darín o Darín es Juan, no sé, pero el asunto que él ocupa un lugar como directamente, es como llamado a ocupar un cierto lugar de autoridad, junto con Favali. Es decir, Favali es el Tano y ellos tienen de alguna manera una confianza el uno en el otro de experiencia de vida, de haber vivido y compartido muchas situaciones, y entonces ahora ellos de alguna manera ocupan un lugar de autoridad. Y en ese lugar de autoridad, de repente, esa autoridad puede ser desafiada. Y esa autoridad desafiada aparece, espere que no, no me acuerdo el nombre del amigo que es el que traen de Estados Unidos, el que está en el auto atrás, que dice, hace 20 años que no vengo acá a la Argentina, me fui cuando había cacerolazo, volvimos y hay cacerolazo. Vieron los que te gastan, vienen de afuera y te gastan encima. Pero bueno, entonces ahí algo le responde Juan en ese sentido. Pero ahí nosotros podemos ver nuevamente cómo se juega la autoridad y hay un momento en el cual, lo quiero buscar, denme un segundo porque lo tengo. Eh, Omar, que es Ariel Staltari, que hace de Omar, es aquel que es desafiante, el que desafía la autoridad. Ese es el rol que él tiene ahí. Ese desafiar la autoridad, a veces, porque uno toma, no hay que desafiarla, no, a veces está bueno que se pueda desafiar cuando corresponde, con lo cual hay cosas que a veces se pueden cambiar. En este caso, él quería llevarse una camioneta, quería irse, él quería irse. Y entonces lo que le dice el dueño de casa, le dice, esta es mi casa, si te querés ir, andate ahora. Andá hacia donde vos quieras, pero de acá vos no te llevas nada.
no te lleva ninguna camioneta, nada. Eso fue un rato y cuando ellos se descuidan, no sé si recuerdan, se sube a la estanciera y se va, digamos, desaparece, choca y hasta ahí se sabe la historia de este personaje. Y después sigue, después va a retomar. Pero ahí están viendo dos cosas. Primero, la matriz de autoridad, cómo se juega, y en ese no respetar o no reconocer la autoridad, en el cual él hace la que considera para él la mejor, vamos a decirlo así. Y luego también está el ejercicio del poder. Entonces está la matriz poder, porque para muchas veces autoridad y poder van juntas, vamos a entender, muchas veces está muy cerquita una de otra, pero hay que tener no solamente la autoridad, sino que hay que tener el poder para ejercerlo. Y ese poder para ejercerlo fue agarrar la llave, subirse a la camioneta, a la estanciera e irse. ¿No? Entonces, ahí están viendo ustedes dos matrices, matriz de autoridad, matriz de poder, cómo se está jugando allí, cómo se va jugando. Cuando hay una escena ahí, que es la escena cuando ellos se están organizando y de repente empiezan a sentir los golpes en la puerta de chapa. Ay, se me cayó el micrófono y todo en ese gesto. Sí, y entonces ese ruido que realmente sobresaltaba y uno no entendía qué pasó, de repente es el Tano Favali el que dice, esta es la puerta, tiene como un pasadizo que va hacia el garage. Ellos tienen un garage ahí del cual trabajan y está el pasadizo. Entonces, hay un pasadizo y escuchan que hay alguien que grita. Y la que grita es una mujer. Y está pidiendo a gritos que se está muriendo de frío que la dejen entrar. Y ahí empieza a aparecer algo en relación a la pertenencia y que tiene que ver, primero, nosotros acá nos conocemos y dentro de lo que nos conocemos, sabemos que, bueno, podemos convivir. Hay que ver hasta dónde y de qué manera, pero en principio es así. Yo sé que estoy yendo un poquito hacia atrás en las escenas, en esta escena, pero quiero rescatar porque allí se vivía algo en relación al extranjero, al diferente, al otro que no sabemos, al otro que de alguna manera se puede jugar la matriz poder o la matriz agresión. Y entonces, por supuesto que le van a abrir, pero hay uno que creo que es Favali que va y busca la escopeta. Y entonces cuando le abren, lo que hacen es apuntar con la escopeta que se saque todo lo que tenía, pues estaba cubierta con... Y entonces seguía algo de la desconfianza, esa desconfianza hacia esa persona que venía de afuera y que no encajaba. No encajaba porque ni siquiera estaba en la aplicación. Y ahí les traigo algo del relato, que es que hay una aplicación por la cual piden el whisky y la traía un muchacho. Hasta ahí no sabíamos nada, pero lo que sucedía era que ella lo reemplaza al hermano para llevar ese pedido para que se quede jugando la pelota. Y entonces ella se hace cargo. ¿Qué matriz es esa? Responsabilidad. Yo me hago cargo. Anda, seguí jugando. En este caso, ¿quién no hace un favor? Y está bien, entienden, está bien, pero después en ella lo que aparece es la culpa de ella, porque trajo el pedido, porque se le había arruinado una tuerca en la bicicleta, y entonces digamos, el del garage, que es digamos, el encargado del garage, le presta una herramienta y ella se queda ahí adentro, y el que se muere cuando sale dos pasos es el encargado del garage, hace pum y se cae ahí también, y ellos están viendo. A esta mujer no la habían visto. Y según la aplicación, no coincidía. Ahí estaba Lucas. Lucas es el pelado que realmente está viendo y desconfía. Es aquel que todo lo que está sucediendo puede ser de otra manera. Y entonces él le va preguntando, como si dijera, me está mintiendo, en realidad y entonces le dice, pero si figuraba un hombre, ¿por qué apareciste vos? ¿Y cómo? Y él insistía
de alguna manera con esto. Un personaje que me parece interesante ahí sumar es el de Ana. Ana es la esposa de Favali. Pietra, la esposa de Favali. Y Ana lo que hace cuando ella se saca, cuando esta mujer, Inga, se saca eh, ese nylon que tenía, que se había puesto encima para cubrirse, cuando se lo saca, ella rápidamente va y le trae un saco. Ese movimiento de ella de, y esa actitud tiene que ver con la matriz responsabilidad. La matriz responsabilidad, ustedes saben que tiene tres lugares: quien se hace cargo de lo propio, quien no se hace cargo de lo propio y quien se hace cargo de lo que el otro no se hace cargo. En realidad, aquí aparece con quien se hace cargo de contener. Ese lugar de la matriz responsabilidad tiene que ver con contener al otro o a la otra, ese acto de contención. Y si ustedes ven ese acto de contención a través de la matriz responsabilidad, van a ver que ella, a través de toda la miniserie, ocupa un lugar de la matriz responsabilidad de quien se hace cargo cuidando al otro, ¿no? Y entonces lo van a ver en muchas escenas, esto que se vuelve a repetir, de ese lugar que ella ocupa. Y aquí ustedes van viendo cómo se va dando ese juego. Ahora, ¿qué sucede? Así como ese primer jugador sale hacia la calle disparado, Darín empieza a tener, Juan empieza a tener la necesidad de ir a buscar a su hija. Él tenía la necesidad de ir a buscar a su hija. Entonces aquí aparece algo nuevamente dentro de la matriz, por supuesto pertenencia, pero por supuesto también la matriz responsabilidad en el sentido de necesidad de cuidar, de eh, matriz agresión en el sentido del salvador, en el mejor sentido, lo digo, de poder ayudar y a que su hija, es decir, darle la contención posible. Y esa contención posible tiene que ver con las dos matrices: matriz agresión desde el lugar del salvador y matriz responsabilidad desde el lugar de quien se hace cargo. Él está llamado a hacerse cargo, pero está pasando otra situación. Y esa situación tiene que ver con que hay un grupo allí y que tiene que ver con poder que ese grupo pueda sobrevivir. Hablamos de supervivencia, que pueda sobrevivir. Entonces, él hace la promesa y la promesa tiene que ver con que va a volver. Él va a volver, es decir, va a cumplir esa función, va a traer a su hija, la va a buscar, pero que si él tiene la disponibilidad, su camino es volver. Entonces ahí se embarca en un camino que es salir a la calle con, de alguna manera, con esa máscara. Quiero decirles algo, le pregunta a uno de los otros, a Favali, ¿esa máscara sirve? Y Favali le dice, yo nunca la probé. En ese nivel de poder entender la supervivencia llevada al límite donde podía salir, y si esos filtros no funcionaban, terminaba, terminaba antes la miniserie, ¿no? Por supuesto estaba ya escrita, pero para entender algo de lo que está sucediendo allí. Y entonces se lo veía él recorriendo. Y yo acá quiero contarles algo, así como en algún momento le conté en relación a la música, algo que a mí me pasó. Y fue que cuando yo lo vi con esa máscara, cubierto de esa manera, a mí me vino la pandemia. Me vino así, ¿eh? ¡Tic! La pandemia. Yo les cuento algo que en un momento Gran necesitaba, mi pareja, Gran necesitaba una asistencia médica, estábamos en el 21. No salgan de sus casas, pero no se podía salir, ¿eh? No es que no salgan de su casa, venga, y ni quería salir yo, les aviso, no era que quería, de ninguna manera, pero
llamamos primero a la ambulancia para que, para que la asistan. Y dice, bueno, la tenemos que llevar en la ambulancia. Dije, ni loco, porque no era que tenía un cuadro de COVID, ni loco. Y de repente estábamos los dos por fuera del hospital alemán, en la parte de la guardia, por Beruti, y estábamos los únicos dos, todo desierto. Un lugar que decía, los que se atienden de COVID por acá, los que por otra patología de este lado. Nosotros ahí y nos mirábamos y teníamos hecha una máscara con sifón. Yo no sé si ustedes tenían, después la mejoraron, la fuimos mejorando y compramos un modelo ya, pero nosotros habíamos hecho con un sifón Ives, esos grandotes, habíamos hecho un par de máscaras y estábamos ahí que además vas respirando y se te empaña todo, no ves nada, ves las gotitas que era un poco, y el sonido de la respiración, no les puedo explicar. Y nosotros nos mirábamos y por un lado estábamos espantados y por un lado nos reíamos, nos sacamos hasta una selfie porque dijimos, esto queda para la historia, esto queda para la historia. Bueno, yo creo, y esto yo creo que, por supuesto, ahí tienen todas las matrices de nuevo, ¿entienden? Matriz poder puesto desde el otro lado, uno víctima. Entonces es matriz poder, matriz agresión, uno víctima y expuesto a aquello que en cualquier momento puede sucederte porque no sabes por dónde llega, no tenés idea por dónde es. Y entonces, a mí lo que me activó fue algo de esto, y ahí las tienen a las matrices, matriz poder, matriz agresión, cómo uno ocupa ese lugar de posible víctima ante esta situación inesperada que estaba sucediendo, cada uno aislado. Y de repente, la verdad, tengo más historias de esas, algunas peor que esta, pero la verdad es como si les dijera, cada uno puede de alguna manera recordar algo, recordar algo. Por ahí se ponían el barbijo y después cuando se ponían los lentes también se tapaba todo y no se veía nada, y no se veía nada. Bueno, entonces a mí me vino esa imagen, la verdad que les comento, yo tengo una ocurrencia, una hipótesis, digamos, que ustedes saben que esta miniserie tuvo una repercusión mundial. Es decir, llegó a lugares inesperados, del mundo, pero viéndola digamos, realmente excelente, pero tuvo una llegada inmensa. Mi hipótesis, porque está bien, los de acá y de Uruguay por ahí jugamos al truco, pero te vas a Brasil, olvídate, y ni hablemos ni de Europa, ni una juntada un día por semana, etcétera. Esto es muy de acá todo, muy de acá todo. Sin embargo, esto tuvo un impacto muy grande. Yo creo que ese impacto está en relación con esa asociación con la pandemia. De alguna manera todos podemos, cada uno de ustedes, cada, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, podemos contar una historia o dos o tres, algunas de trauma en relación a la pandemia. Y creo que es un tema que nosotros, de alguna manera, hemos también dejado un poquito reposar, por decirlo así, por un tema también de lo traumático, de todo lo traumático que fue. Bueno, yo me acuerdo que al final del 22 yo hice un taller, me acuerdo, sobre constelaciones y la pandemia y el COVID. El COVID, esto fue bueno, en el 22, fin del 22. Eh, Quienes trabajaron, el material fue muy intenso, muy intenso. Realmente, por supuesto, la constelación puede abordar situaciones de trauma y entonces se puede trabajar sanando algo que quedó pendiente en este sentido. Lo que recuerdo que todos los casos, todo lo que fue, lo que plantearon y lo que trabajaron, porque trabajaron algunos de los participantes con temas propios. Recuerdo de todo este material cómo se jugaba en la familia, cómo se jugaba en relación a las pérdidas, en relación a la inminente
posible muerte, la muerte de familiares o de amigos, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto quería traerles en relación a ese tramo, a ese tramo. Les traigo, va caminando ¿a dónde? A la casa de la mujer, a la casa de Elena, digo bien. Entonces, cuando llega a la casa de Elena, no sé si se acuerdan, reunión de consorcio, ahí rápidamente, en unos minutos, en un minuto o dos, te arman, ya sabes cómo está ahí armado. De repente, reunión de consorcio, siempre hay quienes en el consorcio quieren ocupar el lugar de poder, ocupan el lugar de poder, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cómo, de autoridad también, y de repente entra esa camioneta descontrolada ahí. Ese es el comienzo, digamos, de esa lluvia radiactiva que mataba por contacto. Y entonces ahí muere uno de los consorcistas, digamos, que se acerca a ver, porque se acerca hacia la calle, y luego los demás están adentro. Ahí se arma un grupo nuevamente. Ese grupo es el grupo del edificio de Elena. Y en ese grupo del edificio es que llega Juan con la máscara. Y entonces cuando lo ven llegar, lo reconocen que no es de ahí. Y entonces empieza a correr la voz, y entonces ustedes ven ahí rápidamente quién es la persona que tiene la autoridad ahí. No recuerdo el nombre exacto, pero como alrededor de ese grupo ya se forma una jerarquía. Y ahí se ve muy claramente de aquellos que están por debajo respondiéndoles, pero cercanamente, así, jugando un nivel en relación al poder, a la matriz poder, para ejercer ese poder. Y la búsqueda era quedarse ellos con la máscara. Por supuesto que sabían que si entregaba la máscara y no iba a haber alternativa, porque ya era una turba a quienes lo rodeaban, este, nunca más iban a poder salir de ese lugar y no sabían el destino que podía llegar a correr, pero por lo menos perdían la posibilidad de poder continuar en su proyecto de ir a encontrar a su hija. Y entonces, bueno, él lo que saca, le dice, sí, te doy la máscara y saca un arma. Y entonces saca el arma y se van los dos uno de los departamentos, él le da la máscara, le da todo para que ella pueda escapar. Él no tenía ya ni siquiera una bala, no tenía nada. Y entonces lo que hace es una medida desesperada. Y la medida desesperada tenía que ver con, agarró un taburete, un banquito, una mesita baja, no me acuerdo, y lo que hace se queda ahí esperando. Y cuando entran, ya hay uno que rompió, que era una persona muy, digamos, con mucha fuerza, rompe la puerta entre todos y lo encuentran a él ahí y dice, ¿con qué te vas a defender? Con ese banquito, estaban todos con arma, con palo, con grupo y entonces él lo que hace fue tirarlo contra la ventana. Es decir, y ahí mismo se pone ¿cómo se llama? Una bolsita de nylon y se tira. Va para la otra habitación, se tira hacia el techo de la camioneta y se va abajo. ¿Cuánto puede respirar una persona con una máscara que no es máscara, sino que es una bolsa en la cabeza? Unos minutos. Y eso fue lo que hizo. Se paró, se cayó, se paró, se cayó y se desconectó. Es decir, de alguna manera, una medida desesperada de supervivencia, sabiendo que no iba a tener mucha posibilidad, porque no era alguien que no sabía, sino que no encontró otro elemento para poder utilizar. Desde ese lugar, ahí nuevamente están estas matrices. Entonces, luego continúa con que viene la mujer y viene en la camioneta, lo vienen a buscar y lo llevan. Es decir, se encontraron, Elena se encontró con Ana, con todos, y bueno, lo llevan. Entonces, ustedes van viendo ahí cómo se forma un grupo cuando la supervivencia está en juego. Y la supervivencia ya es la supervivencia del grupo. Y en esa supervivencia del grupo, el individuo eh, puede ser descartado, además. Entonces, ahí se ve todo el nivel de poder, matriz autoridad, matriz agresión, cómo se estaba jugando, cómo se había
roto esa red de, digamos, de social, de compartir, de respeto por el otro, etcétera. Bueno, esto es lo que puedo traerles de esas primeras partes y que todavía no se sabía y después aquí empieza a aparecer algo más, avanza un poquito el aura y lo que empieza a aparecer tiene que ver con la presencia de algo que todavía no estaba bien determinado. Algo sucedía allí que no estaba claro. Y eso que ya no era solamente la nieve, sino que de repente Juan ve roto el alambre de una manera muy particular, como una cosa redonda cuando sale de las vías, que estaba ahí ese tren ahí parado con la gente que estaba allí, empieza a ver algo raro. Y es allí cuando empiezan a aparecer vamos a llamarlos escarabajos, por darle un nombre, los alienígenas, por decirlo así, y entonces empieza a aparecer una dimensión inesperada, de alguna manera, de el nivel de violencia y agresión, pero ahora empieza a cambiar y ya no es una lluvia radiactiva exclusivamente, sino que son seres que vienen a invadir, a destruir y, no sé, a conquistar, vamos a decir en principio, esta tierra, decirlo. Y entonces aquí empiezan a aparecer, se dan cuenta que disparándole a la cabeza los pueden matar, de repente ven cómo estos animales de alguna manera envuelven a otros seres de alguna manera y se los llevan. Es decir, una serie de conductas que no son las habituales que uno tenga registradas como formas de relación habitualmente. Y esto es lo que va a ir apareciendo luego a lo largo de la miniserie. Yo quiero mencionar algo, porque el material continúa, es decir, hay mucho material aquí, pero yo quiero rescatar algo más de lo que estaba sucediendo. Darín era un veterano de guerra, es decir, de Malvinas. Y también se lo ve ahí a él, por un lado, momentos donde de repente le emerge algo de lo traumático vivido. Y ustedes ven que de repente él va caminando y escucha el chiflido atrás. O de repente él está en una trinchera y ustedes ven ahí a San Jorge y el dragón como la estampita que él tenía ahí puesta ahí al costadito, digamos. Los de, el bien y el mal, ustedes entienden, ¿eh? El bien y el mal ahí jugado a ese nivel. Y entonces desde allí, como de repente en esa, digamos, trinchera y en ese enfrentamiento mueren todos sus compañeros y él sobrevive. Y él sale a ese lugar desértico donde también había nieve, era otra nieve, pero realmente había también un nivel de destrucción o de traumatización muy profundo. Y esto lo va acompañando a él también como imágenes. Y él entonces, de alguna manera, ahí hay cosas que va observando que suceden que no puede explicar. Pero no es que no las pueda observar, sino que no le puede dar explicación todavía. Y es algo que él nota en la hija. Él hasta dice, me parece como algo raro, la noto, pero me parece que hay algo acá que es como una mentira, algo no está, algo no encaja, pero todavía no sabemos qué es. Pero él tiene la vivencia, claro, con alguien que tuvo unas situaciones de trauma, uno podría decir, y bueno, tiene que ser seguramente en relación con ello, pero acá esto podríamos decir que lo trascendía. Y ahora lo que aparecía allí era algo que se va sumando, digamos, a los escarabajos, y ese sumarse a los escarabajos eran seres humanos que de alguna manera eran, voy a usar una palabra, le doy un par de significados, pero eran abducidos. Lo que empieza a aparecer, y les estoy hablando cuando ellos están en el shopping, en el Soleil, ahí con toda la nieve, están en el shopping y de repente vienen tres personas
con las armas y empiezan a dispararle a todos. ¿Se acuerdan cuando para la nevada que todos salen? Matriz, por supuesto, matriz poder, matriz agresión, ahí jugándose, pero así, a cara, a cara limpia, como quien dice, ahí disparando de frente. Y estos eran personas, y cuando él se acerca a esa mujer que él mata, cuando le descubre el cuello, ve que tiene una cadenita, no sé si se acuerdan que tenía tres figuritas, tres hijos, y esa mujer se la había encontrado en ese shopping él en otro momento, hablando para comprar algo de Navidad. Un comentario hacen. Y entonces él la reconoce, y ahí hay algo que de nuevo nos cierra. Pero ese no cerrar no le da una rápida explicación, sino que lo deja en ese no poder explicarlo. Pero ve a esa mujer y no entiende. Dijo, pero esa mujer tenía tres hijos, como diciendo, ¿por qué vino acá a morir de esta manera? A matar y a matar, a matar y a morir. Y ustedes ven que uno de esas personas vuelve, se mete en un túnel y ahí aparece algo de lo siniestro, que esos escarabajos se abren y los dejan pasar. Y ahí empezamos a entender nosotros algo de lo que ahí estaba sucediendo, empezaba a mostrarse. Cuando sobre la escena casi final de cuando él y el maquinista deciden ir a la cancha de River, ¿se acuerdan que digamos, el jefe, digamos, el militar en jefe, digamos, no sé el cargo que tenía, de alguna manera dice, no, no vamos a hacer eso, no, ya cumplimos la función, volvemos. Y él decía, algo pasa ahí, yo quiero ir a ver. Y entonces, en un momento se encuentran ellos perseguidos por estas personas que habían sido abducidas. Yo quiero eh, comentarle algo de este término. El término abducción generalmente se utiliza cuando una persona, entre comillas, es llevada por los extraterrestres, si se lo abdujeron, fue abducido, fue llevado para qué, o para ser investigado, se dice, o para comunicarle algo. Ese es un tipo de abducción. Pero en realidad la abducción que estaba sucediendo aquí tenía que ver con otro estado, con un estado de poseídos o como un estado de fuera de sí. Si ustedes recuerdan esa escena donde ellos, el maquinista y Juan, están mirando a las personas y están mirando en esa, no, la palabra no es glorieta, pero donde está la luz azul y están mirando a todas las personas que están allí, ellos ven un tipo de mirada. Y ese tipo de mirada es como tomado por, y lo traigo porque ese tipo de mirada nosotros la vemos en las constelaciones. Cuando de repente uno le pregunta, emerge una imagen de una guerra, y yo le pregunto entonces, ¿y los perpetradores están viendo a las víctimas? ¿Están sintiendo algo? Y la persona te dice, nada. Están como metidos en eso o en el poder más grande que les dice lo que tienen que hacer. Y es ese estado el que lo vi ahí y dije, esto aparece en la constelación. Entonces, me parecía muy interesante traerlo para aquellos que trabajan en constelaciones y más en los que trabajamos en las transindividuales, porque esto lo vemos en las representaciones, cómo emerge el material y cómo ese material emerge de esa manera. Y él entonces, cuando está mirando, lo que está viendo eh, es la cara de esa chica que estaba en el tren y la ve tomada por eso que está allí. Eso que ocurrió, uno dice, yo lo llamo generalmente aquello cultural, que está ahí, que de alguna manera condiciona. Y nosotros miramos la vida desde ese lugar, estamos tomados por esa forma natural de vivir. Y entonces ustedes ven cómo cada uno desde allí está mirando, tomado por esa mirada. Y él empieza a asociar esto con la hija. Estamos hablando de escenas finales. Y entonces empiezan a ver ahí
cómo se juega esto que la hija ahora está disparando. Y no sé cómo sigue, ¿entienden? Acá yo tengo hipótesis ahora de cómo va a seguir la miniserie, cómo va a seguir, pero lo traigo por esta manera de presentarse y por supuesto, luego me pareció muy interesante cuando les hablo de esta abducción, que sería como social, cultural, estamos absorbidos, las cosas son así. Existe guerra, sí. Se matan los unos a los otros, sí. Avanzan y les cortan lo que es, sí, ¿entienden? ¿No? Y nosotros esto lo tenemos naturalizado como forma de vida dentro de nuestra cultura, ¿no? Y como esto, muchas otras cosas. Bueno, de alguna manera esa mirada a mí me traía algo de esto. Y quiero dejarles, aunque sea porque sé que estamos sobre el final, pero quiero traerles algo más que tiene que ver con el poder y las diferentes maneras de ejercer el poder. Por ejemplo, en los escarabajos había una respuesta casi automática. Directamente ustedes veían que ellos ya estaban programados para que si escuchaban un ruido, ir atrás de ese sonido. Y entonces su manera de reconocer era a través del sonido. ¿Se acuerdan de ese? No podemos hablar de todo, pero la escena de la monja la persona que tiene la pierna cortada, que ellos llenan bueno, de queroseno, no sé qué era, y llenan todo y ellos empiezan a tocar la campana y con esa campana los salvan a ellos porque pueden cruzar ahí la General Paz. Entonces, de alguna manera, ellos seguían el sonido y es una manera casi automática de respuesta. Después había otra manera que ni entramos hoy, que tiene que ver con esto de Campo de Mayo, cómo esto se ejercía cuando una persona era militar o no era militar, porque de repente estaba la cúpula más grande de, de los comandantes, vamos a decirle, militares, y de repente lo convocan a Favalli porque era ingeniero electromecánico, ingeniero electromecánico. Entonces lo convocan. Y cuando lo convocan, él le dice, no sé si quiero hacerlo, porque me parece una locura yo tener que ir hasta el centro. Todos estos bichos están en el camino. Es digamos, un suicidio casi. Yo no sé si lo quiero hacer. Y ellos, aunque tenían el poder de comandantes, no podían, de alguna manera, no podían ordenarle esto a un civil porque la autoridad lo tienen sobre otros subalternos. Y entonces usan una triquiñuela que a mí me parece interesante comentarla. De repente le dicen, usted, Favali, ¿hizo la colimba, hizo la conscripción? No, le dice. ¿Y por qué no hizo la conscripción? Y entonces hay una sigla que se usa que es cuando no tiene un apto físico. Entonces, al no tener el apto, no pueden hacerlo. Dice, no, porque yo tuve tal, y le dice la sigla. Y entonces la manera que le dice es, bueno, ¿no sería el momento ahora que usted pueda jugarse por la patria? Y entonces, de alguna manera, lo convocan desde otro lugar, desde un lugar desde la ética. Yo dije triquiñuela, en realidad fue un juego para poder conectarlo con la ética. Sabía que se estaba jugando la vida al límite, por supuesto, pero eso lo hizo reflexionar de otra manera. Por supuesto, ahí. Entonces, ustedes observen cómo eso se juega. Cuando los militares atraviesan con ellos, atraviesan con el tren y se van hacia el centro, cuando el cabo da las órdenes, pega un grito y dice, 10 a la derecha, 10 a la izquierda, y todos se separan. Entonces todos los militares responden a esa forma de llamada que es habitual de esta manera, es decir, hay una autoridad que no se discute. Es más, cuando ese chico oriental se quiere quedar con el grupo, viene el militar y dice, vos te venís con nosotros. Y el otro dice, bueno, anda, anda. Pero era como lo que buscaban era poder cumplir esto. Generalmente esto se puede hacer dentro de una cadena de mando, es decir, hay una jerarquía y esa jerarquía, matriz jerarquía, por eso se los traigo, matriz jerarquía tiene que también ser tenida en cuenta para que el sistema pueda funcionar. Bien,
Bueno, va a haber una segunda parte de esto, seguramente va a venir la segunda de esta miniserie hermosa, excelentemente trabajada, un guión, los actores, realmente muy, muy interesante y espero bueno, se lleven reflexiones, pensamientos, cosas que hayan visto ustedes también en la miniserie, para también preguntarse, para abrir la mirada y para darse cuenta cómo esto funciona en la cotidianeidad. Funciona en la cotidianidad, en lo social, funciona en las relaciones humanas, funciona en la relación con uno mismo intrasubjetiva y con las representaciones que a nosotros nos habitan. Bueno, querido grupo, les mando un abrazo y hasta la próxima.